Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefrad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, hoy vas a abordar un Gracias tema. por la llamada. Sí, siempre estamos aquí Siempre. queriendo saber. Temas no faltan. No, temas no faltan y aparte temas dudosos o que despiertan cierta Sí. inquietud como el de hoy, ¿no? Las protestas de los gazatíes contra Hamás. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, contra Hamás, contra la situación, contra Israel, contra Estados Unidos, contra cualquier cosa, porque a fin de cuentas en la Franja de Gaza hay desde hace, para quien no sepa, desde junio del 2007, que es cuando Hamás expulsa a la autoridad palestina, son cerca de 18 años en los cuales Hamás gobierna la Franja de Gaza con una especie de sistema de dos cabezas, un sistema netamente político por ser el gobierno civil de las casi 2 millones de personas que hay dentro de la Franja de Gaza, y una cabeza que es netamente operativa, que sabemos que tiene una maquinaria represiva propiamente dentro de Gaza, pero que también es un ensamble de esa pieza o esa estructura que es el anillo de fuego que montó Teherán desde el año 1979 con la llegada del régimen de los ayatollah, hoy con el líder supremo iraní Ali Khamenei. Entonces, hablar de la causa palestina en la Franja de Gaza, como también en aquellos territorios dentro de Judea y Samaria o Cisjordania, es hablar de una causa islamista sobre sociedades que están fuertemente radicalizadas. Y este creo que es un elemento que nos va a despertar, o por lo menos a mí me ha despertado una serie de preguntas durante estos últimos días cuando empezaron a darse protestas en la Franja de Gaza después de 18 meses de guerra, que ese me parece que es el primer dato que nos lleva a reflexionar sobre por qué ahora y no antes, cuando en realidad lo que estamos viendo es que Hamás gobierna desde hace casi 2 décadas y desde hace 18 meses la guerra empezó por culpa de la masacre que perpetró la organización terrorista Hamás, sobre la cual también participaron muchos de los civiles. De hecho, había alguien que me preguntaba en la semana, pero ¿y cómo sabemos que los que hoy están manifestándose contra Hamás no son los mismos que a mediados de febrero entregaron y humillaron a Yarden Vivas, o no son los mismos que entregaron los cuerpos de Shiri, Ariel y Kefir? El cuerpo de Shiri, aquí hago un paréntesis para quien tampoco lo sepa, no era el cuerpo de Shiri el que entregaron primero, era el cuerpo de una mujer de la Franja de Gaza que llegó a Israel en un cajón, además eran cajones cerrados con candados que fueron muy difíciles de abrir, y cuando las autoridades israelíes verificaron, no era el cuerpo de Shiri Viva, sino que era el cuerpo de otra mujer. Esto llevó a la inmediata reacción de Israel, jamás acusó un error y fue devuelto finalmente a las 24 horas el cuerpo de la madre de los 2 niños que fueron secuestrados en el kibutz Niroz el 7 de octubre del 2023. Por eso ya esa primera cosa es lo que te llama la atención. ¿Por qué este momento? ¿Por qué tardaron 18 meses para darse cuenta de que los gazatíes están básicamente chapoteando basura y barro y que su vida es justamente una calamidad por culpa de los terroristas de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina que lanzaron la masacre del 7 de octubre, y no en definitiva por Israel, que sigue todavía teniendo sus dos objetivos principales: destruir a Hamás, pero principalmente liberar a los 59 secuestrados que están todavía en la Franja de Gaza. Hay una primera cuestión, o segunda quizás ya dentro de este orden. No hay que perder, en este caso, el foco de lo que significa el factor protesta en el mundo árabe islámico. Y esto tiene una connotación totalmente distinta, por no decir opuesta, a la que nosotros podamos entender del mundo occidental cuando hablamos de protestas. Si hablamos en España de movilizaciones o protestas, se me vendría a la cabeza los movimientos de los indignados o
o en el 2000, sí, 2007, 2008, creo que ha sido el movimiento que generó protestas y que buscaba que haya partidos outsider o partidos que estaban fuera del sistema que puedan canalizar todas esas movilizaciones que había dentro de la sociedad española. En la Franja de Gaza no es, al igual que en el mundo árabe islámico, hablar de protestas no es lo mismo que hablar de una protesta en Argentina o en España. Estamos hablando de movilizaciones dentro de sociedades que están fuertemente reprimidas, que están fuertemente contenidas y que están gobernadas, principalmente en su mayoría, por regímenes árabes o islámicos que provienen, muchos de ellos también de las traumáticas experiencias que fueron las revueltas árabes del 2011. Esas revueltas que depusieron a Hosni Mubarak en Egipto, que llevaron a los hermanos musulmanes también a gobernar en Egipto, que provocaron fuertes cimbronazos en el norte de África, también en los países del Golfo, en el caso de Bahrein, que tuvieron protestas. Pero cuando hablamos de protestas en el mundo árabe, no hablamos de elementos casuales o circunstanciales que tienen poco o nulo efecto. Estamos hablando de movilizaciones que por lo general las clases gobernantes intentan reducir o sofocar a la mínima expresión. Por lo que digo, porque tienen todavía ese temor de lo que es la revuelta árabe del 2011 y porque ellos, mejor que nadie, entendieron que frente a la caída de un régimen que podría haber sido criminal y dictatorial, lo que venía por encima era infinitamente peor. Los hermanos musulmanes en Egipto, que es la franquicia ideológica de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, y luego también lo que sucedía en los países como Siria o Yemen, que terminaron conduciéndose a guerras civiles, de las cuales todavía hoy seguimos viendo sus efectos. Por eso, entendiendo la complejidad del concepto de protestas, era muy extraño que jamás no reaccionara con todo su aparato represivo inmediatamente en las primeras semanas, en las primeras horas, perdón, no semanas, en las horas que vinieron después de las primeras movilizaciones de los gazatíes, en teoría contra Hamas. Esto también es algo que llama todavía mucho la atención. Si bien con el paso de los días, creo que fue el tercer o cuarto día, Hamas efectivamente reprimió las protestas. Aquí, a datos de hoy, no queda muy claro. Hay fuentes que están hablando entre 7 y 11 palestinos que son o que han intentado liderar estos movimientos de protestas contra Hamas y que han sido asesinados en manos de Hamas. Hubo un caso muy conocido, el de Oday Nasser, un chico de la Franja de Gaza de 22 años, que fue secuestrado, que fue torturado, e incluso hay testimonios de quienes aseguran que fue torturado frente a su familia, frente a sus padres, y que fue finalmente ejecutado y su cuerpo tirado en la casa donde él vivía. Insisto, son muchas, pongámoslo como relatos o testimonios, en una franja que está blindada especialmente por Hamas y que gobierna desde hace muchos años con un puño de hierro muy importante. Aquí se da otra característica particular que creo que es el tercer punto central. Los sistemas políticos dentro de los países árabes solamente, y esto aquí sí focalizo y refuerzo la palabra solamente, tienen dos tipos de posibilidades. O vas a ir a un gobierno tiránico con mayor pragmatismo y mayor posibilidad de diálogo político, incluso también con sus enemigos o rivales. Aquí podríamos hablar de Egipto, Jordania, podríamos hablar de las monarquías del Golfo, las petromonarquías que en los últimos 10 años han desarrollado muchas aptitudes económicas y con eso han sabido aprovechar cierto pragmatismo para dialogar con Israel o con los países occidentales, o bien te lleva a un califato islamista integrista que es lo que representa Hamas, lo que representan los hutís en Yemen, lo que representan en otro grado de desarrollo y de complejidad los talibán en Afganistán, las milicias chiitas entre Irak y Siria, el nuevo gobierno sirio. Probablemente hay una parte del Yulani que responda más a esta idea de califato islamista integrista, que es una expresión ya no solo radical, sino fuertemente violenta e intolerante con la disidencia interna. Por eso lo que sucede en la Franja de Gaza, si empieza a ver realmente, porque aquí no creo que sea una puesta en escena de Hamas, sino que creo realmente
que la Franja de Gaza está sintiendo, en especial desde los últimos días, la fuerte presión que proviene desde la fuerza militar de Israel y el corte de la ayuda humanitaria, que se sabe que no es una ayuda que va dirigida a los gazatíes, sino que ha financiado y ha solventado mucha de la operatividad de los batallones de Hamas a lo largo y a lo ancho de la Franja de Gaza. Hay un territorio que empieza a sentir fuertemente esta presión y son los palestinos los que están hoy viendo cómo por culpa de Hamas su vida se ha arruinado. Estoy seguro que muchos de ellos, por no decir todos, darían la vida por volver al 6 de octubre, esa cárcel a cielo abierto o ese campo de concentración a cielo abierto que describían en ese relato victimista que la propaganda palestina tenía hasta el 6 de octubre y que en la realidad se hacía trizas, porque justamente los datos te mostraban que la franja de Gaza del 6 de octubre era, por supuesto, un lugar donde los palestinos vivían mucho mejor que en ciudades árabes, en Egipto, Jordania, ni hablar de Siria, ni hablar de Irak, y que tenían incluso niveles, y esto está demostrado en el desarrollo del índice de desarrollo humano que proveen distintas entidades y sobre las cuales nos permiten ver cierta evolución respecto al desarrollo que ha tenido la población de la Franja de Gaza, que es mucho más alto respecto a algunos de sus vecinos árabes. Toda esa Franja de Gaza desapareció el 7 de octubre por culpa de Hamas y por culpa también de aquellos palestinos civiles que quisieron acompañar a la organización terrorista y que aprovecharon la infiltración en Israel para cometer las peores atrocidades. Jamás en este sentido, en este escenario, no es un accidente de la sociedad palestina, jamás se edifica sobre una sociedad palestina, en este caso de la Franja de Gaza, que está fuertemente radicalizada. Aquí no solo hablamos de esa identidad o ese fundamento teológico que los palestinos han construido a lo largo de la historia. Podríamos ir a antecedentes más lejanos, como Izzeddin al-Qassam o el propio gran muftí de Jerusalén, al-Husseini, y su odio clásico e histórico y su aversión al Estado de Israel, que es lo que justamente nutre ideológicamente la operatividad de Hamas y de una parte importante de la Franja de Gaza, o podríamos ir también a antecedentes históricos un poco más cercanos en el tiempo, y es como todas, incluso las instituciones de la sociedad civil, como escuelas de la UNRWA, hospitales, mezquitas, sí, hospitales, mezquitas a lo largo de la Franja de Gaza, se han convertido como piezas fundamentales para que ese terrorismo se pueda volver operativo, en este caso contra Israel. Por eso es muy extraño, por no decir imposible, que no haya habido una necesidad de acompañamiento, de connivencia, por convencimiento propio, o bien porque realmente no había otra alternativa por lo que es la presión de Hamas, pero es muy raro que no haya habido esa aceptación voluntaria por parte, insisto, de una Franja de Gaza en donde la mayoría de la población ideológicamente coincide con mucho del accionar de Hamas. Que haya habido y que haya todavía, y creo que estamos en la antesala de mayores expresiones de violencia en las calles de la Franja de Gaza por distintos motivos, pero creo que se va a sostener más por un entendimiento después de 18 meses, mejor tarde que nunca, pero después de 18 meses que los palestinos entiendan que hoy están condenados, por no decir si es que finalmente el estrambótico plan de Donald Trump se lleva a cabo y los palestinos deben abandonar la Franja de Gaza, la mayoría de ellos estará condenados en los próximos años a habitar una Franja de Gaza que hoy es inhabitable, a quedarse viviendo en tiendas de campaña cuando hace 18 meses atrás estaban viviendo en una ciudad que tenía muchas mejores condiciones que ciudades en Egipto o en Jordania. Incluso las redes sociales árabes en esto siempre se han mofado mucho de lo que era ese relato victimista de los palestinos, porque entre ellos mismos se decían, entre egipcios y jordanos e iraquíes, que en la Franja de Gaza se vivía mucho mejor que en muchas ciudades del interior de Irak. Algo que no solo en los datos estaba claro, sino que ellos mismos también lo veían. Por lo tanto, es muy difícil entender que estas protestas sean parte de una gran teoría conspiranoica. No creo
que haya nada de esto para que se dé lugar. Creo que sí, que son espontáneas, creo que sí responden a este debilitamiento de Hamas, pero está muy lejos y esto también lo remarco porque lo he leído y me parece un absurdo, de ser una demostración de un principio de entendimiento de lo que significa la paz con Israel. Esto en la Franja de Gaza está muy lejos de volverse realidad y que los propios palestinos, si es que en algún momento lo lograrán entender, especialmente en lo que es la posguerra, entender que la relación, una buena relación pragmática y madura con Israel, les permitía muchísimos más avances y desarrollos de lo que hay dentro de la Franja de Gaza al día de hoy. Realmente creo que ellos tienen países a su alrededor que han entendido que una buena relación con Israel es beneficiosa para todos y más en un momento en el cual las economías y los sistemas políticos están necesitando de una convivencia por lo menos lo más pacífica posible frente a lo que son amenazas comunes, pero también una región que está fuertemente tensionada. Para cerrar, la pregunta que siempre me gusta terminar un poco con preguntas que van a quedar siempre eh, quizás sin responder, porque algo decía Enrique Zimmerman la semana pasada en un programa, estamos en un momento en el cual tenemos más preguntas que respuestas, y quien tiene más respuestas que preguntas probablemente se esté haciendo las preguntas equivocadas, y eso creo que es un elemento central porque nos permite por lo menos ir marcando las tendencias. La pregunta que yo haría, ¿hay solución al tema de la Franja de Gaza? Solución de una sociedad que está fuertemente radicalizada y que está siempre impregnada por una mayoría de gazatíes, que obviamente han sido fuertemente inducidos por una ideología que es mayoritaria en la Franja de Gaza y que encuentra sin lugar a dudas en un Hamas, que muchos de ellos, por lo menos hasta el 7 de octubre, y posiblemente durante gran parte de la guerra, se veían como grandes inspiradores de una población palestina que hoy no tiene salida. Y creo que esto lo que está mostrando ya no es solo el debilitamiento de Hamas, sino un fuerte rechazo por los palestinos que por fin entendieron que lo que están viviendo y van a seguir viviendo es una calamidad. Bueno, esto es la situación que se puede ver desde el presente y aún nos Sí, sí. faltaría meter en la receta de la tarta elementos más que crean más disturbios, como es el presidente Trump, no solamente con sus planes de Bueno, hacer un, un sitio de sí, vacaciones en la la franja, Riviera. la Ujú. Riviera, sino La también la Riviera, influencia que va a tener a nivel internacional. Estamos viendo estos días con los castigos a la Unión Europea y a otros aliados tradicionales a nivel Ujú. económico. La verdad que si la palabra caos eh, tiene muchas acepciones hoy en día, sí también tiene Sí, una imagen con lo que está pasando y con lo que puede llegar a pasar. Muchas mira, gracias. Sí. con eso, mira, una cosa muy pequeña, con eso hace unos 2 o 3 programas habíamos hablado del problema o el riesgo que llevaba a que Israel llegara a este momento, 18 meses después de la guerra, sin una hoja de ruta necesaria para el día después. Porque claro, si vas a sacar a Hamas de la ecuación, que es algo necesario para mejorar la seguridad inmediata de Israel, el escenario que va a venir de forma ineludible, si no tenés algo para suplantar a Hamas y que sea superador, va a ser un estado de anomia, va a ser una especie de Irak-Afganistán en los años 2000, cuando se volvieron imanes para todos los grupos terroristas en una región que es fuertemente convulsionada por todos estos grupos. Israel creo que al no tener una alternativa y una hoja de ruta clara, sigue la propuesta que hay hoy sobre la mesa, que nos guste o no, es la única y es la de Trump. Por eso la complejidad mayor que tiene esto. Hoy lo único que tenemos es a la Liga Árabe diciendo imposibles, hablando de, bueno, jamás debe ser desarmado, pero puede quedar dentro de la organización de lo que es la Franja de Gaza en la posguerra, o está la cuestión de Trump, que directamente da un golpe sobre la mesa y dice los palestinos deben irse de la Franja de Gaza, se van a ir de forma voluntaria. Gaza está inhabitable, esto creo que es
algo ineludible para entender en cualquier análisis, pero claro, lo único que tenemos hoy sobre la mesa es esto, y a fin de cuentas lo más probable es que entre Estados Unidos mayoritariamente e Israel es donde va a estar la salida, no sé si la solución, pero sí la salida a lo que es la Franja de Gaza. Bueno, como se Más que dice, complejo. es muy complejo y como se dice en España, vamos a patear la pelota para adelante, ¿no? Es decir, vamos a ver Sí, sí, qué pasará dentro de unos meses y mientras tanto, pues esto es lo que tenemos, un panorama efectivamente. verdaderamente sin una solución que pueda contentar no solamente a todos, sino a algunos. Eh, Quizás, sí, sí, o a nadie, que es pues la otra nadie. alternativa. Pues muchas gracias, Luciano, por habernos Nada, Jorge, gracias a atendido y vos. hasta dentro de 2 semanas. Un abrazo, gracias.